Bien, buenas tardes, noches, así como indica el día atrás. Vamos a comenzar con una reseña que nos permita adentrarnos o profundice la lectura que ustedes ya están haciendo del texto de Filmus. El texto de Filmus que habla sobre la descentralización educativa. Es el texto que da inicio al eje 3, un eje en el que buscamos trabajar las políticas educativas o acercarnos a algunas políticas educativas. La idea es que nosotros entendamos que por el concepto política lo que se está planteando es esta idea de aquellas acciones que una persona o un grupo o una entidad o un gobierno de cualquiera de los tres niveles, ¿no? Nacional, provincial o local, eh, municipal, se intenta llevar a cabo esas acciones para transformar la realidad en la que estamos insertos o la que está inserto ese grupo o esa persona. ¿Qué quiere decir? Que hay políticas en muchos ámbitos, bien, en muchísimos ámbitos, y cuando hablamos de políticas no solo tendríamos que entender esta cuestión de la cosa más partidaria o incluso a veces esa cuestión, estoy tratando de acomodarme para que no se vea la luz de atrás. Esta cosa partidaria que a veces está como viciado, ¿no? De muchas de las cuestiones que nosotros vivimos en Argentina y que hay en el mundo, vinculadas a la corrupción, a los intereses y cosas por el estilo. Pero la política, hay políticas incluso hasta religiosas, ¿no? O sea, cuando una iglesia intenta llevar adelante su evangelización o el anuncio del evangelio o lo que fuese, tiene una política pastoral, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, cuando un colegio quiere llevar adelante una política institucional. Cuando una institución como el 816 quiere ser, bueno, vamos a entregar horas para determinadas cosas. Bueno, hay una política institucional. Bueno, desde el Ministerio de Educación de un gobierno hay políticas educativas. Entonces nosotros queremos acercarnos a esta cuestión, ¿no? De entrar en la lógica de que los gobiernos, desde los Ministerios de Educación o desde el Poder Central, ¿no? Del Poder Ejecutivo, surgen políticas que buscan generar algo en la educación, una transformación, una innovación, una profundización de determinados procesos. Entonces, que entrar en esta lógica, que en este momento tener a Trota de ministro de Educación no era lo mismo que tener a Bullrich, bien, en su momento, porque son personas con, además de ideologías, que quieren diferentes cosas de la educación o piensan diferentes cosas de la educación y surgen diferentes políticas de educación y lo mismo pasa en cada uno de los ministerios, ¿no? Por eso también cuando ustedes escuchan que en el Ministerio de Educación de Chubut, no sé, entra como ministro un abogado. Bueno, pero entonces el gobierno quiere determinado tipo de política en torno a la educación. Entonces capaz necesitamos a alguien como ministro no que no se preocupe tanto por lo pedagógico didáctico, sino que solucione el tema sindical. Bien, o el tema laboral. Entonces, las políticas están atravesando los diferentes estamentos de nuestra sociedad en este sentido, ¿no? La búsqueda de llevar algo adelante, la búsqueda de transformar algo. Entonces, entender la política desde ese lado. Entonces, nosotros con el texto de Filmus vamos a entrar a leer un poquito y a acercarnos un poquito a lo que se llama la política de centralización o descentralización de los sistemas educativos. Enseguida el próximo texto nos va a mostrar que esta lógica de descentralización o centralización como que ha quedado, no sé si caduca, pero eh, es muy sencillo definir una política educativa desde allí, sino que implica otros diálogos más. ¿No? Vamos a ver que existen las políticas multinivel, etcétera, etcétera. Pero es muy importante entender esto que va a mostrar Filmus acá, porque nos va a dar ya como herramientas para entender que no cualquier política es lo mismo en educación. No cualquier política tiene detrás los mismos sentidos y depende de dónde se lleva la política y con qué razones y lógicas se lleva una política adelante, puede estar variando el sentido y el valor de la educación. Entonces vamos a centrarnos en el texto de Filmus. Yo hice una diapositiva, no hice un PowerPoint, hice rápido algo para tener escrito, que vamos a ver juntos. El texto, como ven ustedes, se llama La descentralización educativa
En Argentina, bien, ahí falta un en, y hay 2 puntos, elementos para el análisis de un proceso abierto. La primera parte del texto, ustedes se van a encontrar con un poco el origen de la descentralización educativa, no solo en Argentina, sino en los sistemas educativos latinoamericanos, un poco el origen, la historia de esa descentralización educativa y las razones, ¿no? Van a ver que en general en América Latina va a plantear Firmus, va a dar 2 razones que están en el primer párrafo de la lectura, ¿no? Uno vinculado a cómo emergieron los estados nacionales después de las revoluciones de cada país y cómo entonces se vincularon con la sociedad civil. Y el segundo de los factores, va a decir, o sea, el segundo elemento que tiene que ver con el tema de el surgimiento de los sistemas educativos, va a estar vinculado con el rol que le van a dar a la educación los diferentes gobiernos. Lo que hay que entender es que el origen de estos sistemas educativos en América Latina es centralizado. ¿Qué quiere decir que un sistema educativo es centralizado? Bueno, que la toma de decisiones, el surgimiento de políticas educativas, el sentido de la educación, se lo va a estar dando un Estado central, ¿bien? El Estado nacional. ¿Por qué es diferente el vínculo del Estado con la sociedad en América Latina después de los procesos revolucionarios que en Europa? Bueno, porque generalmente en Europa las naciones estaban conformadas por una historia común que tenía que ver con los reinados, con los reinos, y que digamos, esas naciones llevan adelante esos procesos. Entonces, tenían un sentido común, van a ser también sistemas educativos centralizados en Europa, pero había algunas cosas que en América Latina había que construir que ya en Europa existían en la sociedad civil. Piensen ustedes que en América Latina la heterogeneidad de la población era importante. Piensen que nosotros podemos hablar de Argentina, supongamos Argentina, Buenos Aires hacia arriba, no hablamos de la provincia, hablamos casi de la ciudad, no mucho más allá. Había fortines hacia el sur de lo que hoy es la zona de Quilmes, toda esa zona del conurbano bonaerense. Para abajo ya empezaba una zona como de fortines y demás. Y bueno, teníamos un montón de pueblos originarios habitando Argentina. Entonces ya el Estado Nacional argentino tampoco era lo mismo Buenos Aires que los pueblos del interior. O sea, había mucha heterogeneidad. E incluso recuerden que las guerras de independencia y liberación, nosotros nos estábamos tratando de liberar de un virreinato y no había una Argentina, un Chile con claridad, o no, nada. Eso van a ser cuestiones posteriores. Incluso que van a llevar algunas guerras, ¿no? Con Paraguay y demás. Entonces hay que tener presente que cuando surge el Estado Nacional argentino, ni siquiera en la misma Argentina había una unidad. Piensen que vamos a estar desde 1820 y pico, 1830 a 1850 en guerra intestina, ¿no? Guerra interna, guerra civil, unitarios y federales. Entonces, por lo que estoy hablando adelante de una filmina y no podría estar viéndolo a ustedes. Entonces, lo que decimos en esa realidad, la educación va a servir para el Estado la va a utilizar como un elemento aglutinador, un elemento que permita empezar a generar un tipo de ciudadano. Esto lo vamos a ver muy fuertemente cuando veamos el eje 4, va a ser nuestra unidad, que habla sobre la historia de la formación del sistema educativo nacional hasta comienzo del siglo XX. O sea, ¿qué pasó desde la colonización de la conquista de América a nivel educativo, sobre todo desde el Virreinato Río de la Plata, que acontece, y fuertemente que acontece cuando Argentina se unifica, digamos, ¿no? Cuando ya termina la disputa entre unitarios y federales. Y ahí vamos a ver, ahí aparece Sarmiento, ¿no? Mitre, un montón de gente que empieza a pensar, bueno, ahora con la educación, ¿qué vamos a hacer? Bueno, queremos un ciudadano de este tipo. Bueno, ese ciudadano europeizado, como lo querramos llamar, va a surgir o se va a buscar a través de la educación. Obviamente, aquel
que no da los niveles y parámetros europeos, los terminamos. Por eso la conquista del desierto hay toda una cuestión de construcción del otro, ¿no? Como de bárbaros, salvajes, como de Sarmiento, no son educables, entonces por lo tanto quedan fuera del sistema. Entonces, bueno, está toda la conquista del desierto y demás, en Argentina, bueno, eso lo vamos a ver, pero hay que entender entonces que este primer apartado, que habla de las dos razones, lo que va a desarrollar en ese primer punto Filmus es justamente esos dos factores, esas dos razones por las cuales surgen centralizados los sistemas educativos en nuestro país. Bien, léanlo con atención. Bien, va a hablar de la función integradora, ¿no? De la educación, una función política más que económica. No se forma para generar un obrero o un trabajador o un campesino con un desarrollo técnico mayor. No, lo vamos a ver muy claramente eso en el cuarto eje. Sino que se forma más que nada un tipo de ciudadano con ciertos valores, con cierta moral, mucho control. Piensen que un sistema educativo centralizado, una política centralizada, bueno, uno es como que a veces, pues según quien dirija, pero generalmente digamos, es un poder que deja poca participación, ¿no? Bajo línea más que nada, está centralizado, bajo líneas. Bueno, entonces, en ese primer punto, y el segundo punto también sigue hablando un poco de la historia de los procesos históricos ¿cómo se llama? Del sistema educativo. Y ahí ya habla de cuando pasa el estado de bienestar, estamos hablando después de los gobiernos de Perón, va a acontecer que comienzan los procesos de descentralización. ¿Por qué acontece eso? Bueno, piensen ustedes que después del estado de bienestar, este tipo de cosas son las que ustedes capaz que estaría bueno haber leído antes, por eso tenemos los ejes históricos antes, pero el estado de bienestar, creo que más o menos, que en Argentina se dio fuertemente en el peronismo, es el estado que genera muchas políticas sociopolíticas, socioeducativas, socioeconómicas, de favorecimiento del cuidado de los derechos y demás de la población. Entonces, el gobierno peronista generó muchos, vamos a ver en educación, muchas becas, entregó elementos útiles, o sea, un montón de elementos que asegurasen que un niño vaya a la escuela, ¿no? Bueno, después de que pasó, que entonces había una inversión en educación. Cuando acaba el estado de bienestar, empiezan a aparecer las lógicas más del neoconservadurismo, que vamos a ver también en el eje 5 nosotros ahora. En ese momento, bueno, hay que empezar a recortar el gasto público. Entonces, ¿por dónde se empieza a recortar? Por educación. Y ahí cuando se empieza a recortar por educación, el Estado dice, pero espera, yo Estado Nacional estoy bancando los colegios de Jujuy, de Tierra del Fuego, de Chubut, no, recortemos. Y empiezan procesos de descentralización, donde el Estado empieza a delegar a veces a municipios o a provincias escuelas. El proceso fuertemente va a empezar un proceso de descentralización en la dictadura de la década del 70, pero se va a culminar y se va a hacer ya como una política masiva y determinante en los 90, con las políticas neoliberales del menemismo. Entonces, lo que van a encontrar en el punto 2 sigue siendo parte de esto que yo les ponía acá. La primera gran idea, que es una cuestión más histórica y de razones de la descentralización. Y eso que les ponía ahí yo, bueno, entonces en el punto 1 y 2 del texto de Filmus se va a centrar en esto, un poco en esa historia. Luego, los otros dos grandes puntos son las lógicas y las capacidades. Bien, hay que estar atentos a este punto. Ahí ustedes van a ver que tengo una especie de cuadro armado. Este cuadro trabaja el punto 3 y el punto 4 sería del texto de Filmus. Bien, el punto 3 se llama las lógicas políticas de los procesos de descentralización y el punto 4, no, está dentro del mismo punto 3, lo que yo digo de capacidades. A ver.
No, y el punto 4, los nuevos roles de los actores involucrados en la página 21, trabajan las capacidades. Muy bien. Entonces, en esta parte, primero el texto tiene una parte histórica fuerte, punto 1 y 2, y ahora pasamos al punto 2, o la segunda gran idea, que abarca los puntos 3 y 4 del texto de Filmus, que habla de las lógicas y las capacidades de los actores en los procesos de descentralización. Después de una pequeña introducción, lo que va a plantear Filmus es que un Estado va a descentralizar la educación a partir de 4 lógicas o razones. O sea, no, lo que va a plantear Filmus es que, y en Argentina va a acontecer de esa manera también, dice él, o hasta ese momento, no es que se van a dar de modo puro, o sea, no quiere decir que un Estado solamente desde una lógica y una razón economicista va a descentralizar la educación, sino que vamos a ver que se pueden mezclar esas lógicas. Una lógica es un por qué, ¿no? O por qué yo hago esto, ¿no? Dice, ¿qué lógica tiene lo que haces? No es lógico. Bueno, entonces, la lógica en este sentido estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es la lógica que lleva a un gobierno a descentralizar la educación? A decir, bueno, yo no puedo sostener, no quiero, no debo, me parece que no va o no sirve sostener como centro la educación, el sistema educativo, sino que voy a descentralizarlo. Entonces, ahí empieza. ¿Por qué lo descentralizo? ¿Cuál es la lógica? Entonces, ahí aparecen 4 lógicas. Una lógica va a ser la economicista. Vamos a ir a... una lógica va a ser la economicista, esta que nosotros vemos aquí, ¿no? Bien, la lógica economicista, espero será el cursor violeta allí. La lógica economicista está muy vinculada generalmente al tema de la mirada de la educación como un gasto, ¿no? Un Estado nacional que dice, bueno, si yo delego la educación en las provincias, es un gasto menos que tengo como Estado. Bien, es una lógica que generalmente es muy a flor de piel, ¿no? O sea, no, digamos, yo como Estado aporto algo a la educación del presupuesto nacional, pero básicamente serían las provincias las que tuviesen que sostener la educación. Esta lógica tiene que ver con un montón de elementos. Piensen que si el Estado nacional el sistema educativo está centralizado, es el Estado nacional el que tiene que mantenimiento de las escuelas, infraestructura, construcción, pago de salarios, y todo lo que implica la educación desde la clase que estoy dando yo hasta el ministro de Educación de la nación. O sea, todo lo banca el Estado. Ahora, si yo descentralizo, bueno, el mantenimiento de las escuelas, los salarios e incluso la construcción de escuelas la estaría delegando en los estados nacionales. Bueno, un tema no está mal también, ¿no? O sea, pero hay que ver cómo se da, con qué cuestiones y demás. Nosotros vamos a ver que supuestamente en los 90 fuertemente, por eso cuando ustedes avancen en la lectura va a hacer esto. Va a primero pasar por las 4 lógicas, luego por las 4 capacidades y finalmente va a ejemplificar cada una de las capacidades. Yo lo que voy a hacer es ir de esta manera, de la lógica a la capacidad y a la política concreta, para ver si podemos entender mejor. Entonces, un Estado que hace esta movida de descentralizar por una lógica economicista, lo que va a decir Filmus es que de alguna manera va a tener que desarrollar una capacidad de compensación. ¿Qué quiere decir? Imagínense ustedes, hasta 1994 el Estado argentino sostenía las escuelas de las provincias, en la infraestructura. Hoy se sanciona la ley y descentralizamos el sistema educativo. ¿Cómo hacen las provincias que hasta hace un año no bancaban o no tenían presupuestado bancar la educación, ahora para bancarla? Entonces el Estado allí tiene que cumplir una función compensatoria, tiene que de alguna manera ir como saldando las necesidades de las provincias hasta que puedan hacerse cargo totalmente de la economía educativa, ¿no? del sistema educativo. Por eso en su momento el Estado Nacional
del menemismo, desarrolló el Plan Social Educativo, que entre otras cosas, si ustedes hicieron el secundario hasta hace unos 8 años o 7 años, capaz, miren, yo fui POT en el 2012, en 729, y todavía había hojas del plan social, o sea, uno iba al depósito y tenía hojas de carpeta que tenían como una palomita que decía plan social y se las daba a los estudiantes. Imagínense la cantidad de hojas que sacaron. Pero una política compensatoria. Bueno, a ver, a la provincia de Chubut, supongamos, para que no tengan que hacer gasto en insumo, le mandamos 1.500.000 hojas, supongamos, por decir una cosa. Pero también se hacían colegios y había programas. Por ejemplo, cuando nosotros en las escuelas del norte se hablaba de que había escuelas rancho, o sea, escuelas de piso de tierra y demás, y que el Estado Nacional, cuando descentralizó, igualmente llevó adelante un plan de construcción de escuelas. Bueno, esto, si realmente se da una política de compensación, bueno, la lógica economicista no sería una lógica a veces con una mirada, un tinte negativo, ¿no? Porque hay una provincia que se hace cargo de su educación económicamente, pero un Estado nacional que sale a compensar. Bueno, nosotros en este momento histórico tenemos un sistema educativo descentralizado. Y según el Estado nacional que toque, bueno, vamos a encontrarnos con más o menos con esto, ¿bien? Y hay muchas políticas. Esta política plan social educativo no estamos diciendo que sea actual, ¿no? Ahora hay otra. A ver, todo lo que vimos nosotros en el texto de Tedesco se recuerda del primer eje cuando hablamos de las becas Conectar Igualdad, las becas de Bicentenario, cuando vimos el plan Conectar Igualdad, la asignación universal por hijo y demás, son políticas compensatorias, ¿bien? De la actualidad. El texto habla de esta porque es de un texto del 2000, del 98, del 97, el texto parece que es, 97. Entonces, la política compensatoria, hay un sistema educativo descentralizado, pero hay políticas compensatorias, ¿bien? Ahora, muchas veces en la lógica economicista, lo único que prima es un Estado que se quiere sacar de encima del sistema educativo y no gastar en él. Bien, vamos a la siguiente, si no se va a hacer muy extenso esto. La lógica tecnocrática tiene que ver con una cuestión de... A ver, cuando uno tiene centralizado el sistema educativo, todo lo que pasa por la toma de decisiones, control, evaluación del sistema, ¿no? Y la toma de decisiones y cómo se van a ejecutar ciertas cosas, las lleva adelante la autoridad central, ¿no? O sea, imagínense esto, por ejemplo, una cuestión bien burocrática. Había que tomar decisiones sobre, incluso miren, hasta esto, para cambiar, hay que cambiar la luminaria, hay que poner luces en el patio porque a la noche los chicos en los veranos vienen a patear, vienen después de las 8 o 9 vienen a patear, y es un lugar de encuentro pie del colegio, hay que poner luminarias afuera en el patio, ¿no? Bueno, para que esas luminarias sean aprobadas en otro momento, eso tienen que hacerse notas que pasaban a una delegación provincial o regional, provincial, después iba a la nación, y en la nación, imagínense, llegaban de todo el país y después bajaba una respuesta a eso. Bueno, hay que agilizar esto, entonces hay que agilizar la cuestión burocrática, hay que agilizar cuestiones de la información docente, qué tipo de docente tenemos, qué formación tienen, cómo evaluamos el sistema y demás. Hay que agilizarlo, descentralizamos. Entonces, la lógica que hay detrás de este tipo de cuestiones es una lógica tecnocrática. O sea, lo que nosotros hacemos es descentralizar el sistema para que sea más gobernable, para que sea mejor gobernado, para que sea más eficiente la toma de decisiones. Entonces, la capacidad que tiene desarrollado un Estado, entonces el Estado descentraliza para que haya mejor toma de decisiones, bueno, entonces el rol y la capacidad que tiene desarrollado el Estado es otra. Ya no va a ser el decididor provincial, sino que sí lo que tiene que dedicarse es a cuestiones más amplias de información y evaluación del sistema más a nivel general. Entonces, ahí se nombran dos políticas concretas, dos políticas concretas que se hacen en torno a este desarrollo de esta capacidad, que son la red federal de información, bien, y el Operativo Nacional de Evaluación, el Operativo ONE.
o después esto cambió, ¿no? El TERCE, bueno, hoy también PISA, que no es del Estado, pero también es un elemento del Estado para evaluar. Pero son dos políticas concretas con las que el Estado buscaba desarrollar, digamos, llevar adelante esa capacidad, ese nuevo rol que es informar y evaluar. Pero ¿por qué está descentralizado? ¿Por qué ha descentralizado? Porque encuentra que es mucho mejor y más eficiente que las decisiones se tomen a nivel provincial o jurisdiccional, vamos a escuchar muchas veces. Aunque en Argentina cada jurisdicción es una provincia y la ciudad de Buenos Aires una jurisdicción más. Entonces, puede uno descentralizar el sistema educativo por una cuestión economicista o una cuestión tecnocrática. También puede descentralizar por una cuestión pedagógica. Bien, acá, y también vinculado tal vez con esto, pero una cuestión pedagógica. A ver, el desarrollo de los contenidos, incluso curriculares, incluso los modos de vincular los conocimientos con cuestiones del lugar donde uno se encuentra, cuando el sistema está centralizado, acontecía lo que me pasó a mí cuando yo estudiaba en primaria. Yo, por ejemplo, yo tengo un gran conocimiento, tengo conocimiento sobre cómo es la llanura pampeana, cómo es el sistema de estabilización del ganado, o el ganado liberado, ¿no? por extensión en el campo. Y claro, ¿por qué? Porque estudiaba geografía con el capeluz bonaerense. Bien, la maestra decía, bueno, que si tienen que comprar un libro, sacar fotocopias, nos va el capeluz bonaerense. ¿Por qué no existían libros que hablen sobre nuestra región? Hoy sigue siendo complejo a veces encontrarlos. Lo que han hecho las editoriales es como ser más distributivas en lo que hablan de cada región. Pero yo estudiaba con el capeluz bonaerense, mis ejemplos eran del colectivo, había semáforos, cosas que donde yo vivía, que era Viedma, capital de Río Negro, que era muy... y en Trelew, los semáforos eran cosas de algunas calles, ahí había carteles luminosos, o sea, había fotos de Capital Federal que no tenían nada que ver con el lugar que yo vivía. Sabía más de la vaca que de la oveja, sabía de los ranqueros y no sabía de los mapuches. Bien, todas estas cuestiones que tienen que ver con cuando un sistema está centralizado a nivel pedagógico, perdemos fuerza a los regionalismos. Entonces, un Estado puede pensar que es interesante e importante descentralizar el sistema educativo por una cuestión pedagógica. Bien, entonces, un Estado que hace esto se tiene que dedicar, por lo tanto, ya no a generar los contenidos, sino que a convertirse, como dice aquí, en la innovación pedagógica. Entonces, en este sentido, lo que ha acontecido con la ley 26.206, por ejemplo, es la creación del Infod, que yo siempre insisto, ¿no? Con el Instituto de Formación Docente, el Infod, digamos, todos los cráneos sobre las nuevas pedagogías, los nuevos modos de enseñanza y aprendizaje, la forma de trabajar contenido, etcétera, 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 se generan, se gestan desde el Estado Nacional y después se distribuyen como formas de conocimiento que cada provincia puede tomar o llevar adelante con sus propios pensadores, pero el Estado está gestando eso y no preocupada por cómo generar los contenidos de cada región. En ese momento se crearon los contenidos básicos comunes, de donde después cada estado provincial o cada Ministerio de Educación de la provincia generaba sus diseños curriculares. Hoy tenemos los NAPS y otras tantas cosas. Bueno, pero el Estado pasa a cumplir otra función. Ya deja de ser quien dicta los contenidos y demás a nivel nacional, sino que descentraliza por una cuestión pedagógica y cumple otro tipo de función, desarrolla otra capacidad. Y la última es la democrático-participativa. La democrático-participativa es, bueno, estamos en un Estado federal, etcétera, 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 y de golpe no pueden opinar o no tienen voz las diferentes provincias, y a su vez tampoco pueden decidir sobre sus propios estados provinciales respecto a la educación. Entonces uno también puede entender que un Estado dice, bueno, vamos a descentralizar la educación para darle mayor autonomía y fortaleza a los estados provinciales. Pero a su vez, ese Estado nacional no dejaría abandonada cada autonomía, sino lo que a cada provincia, libre albedrío, sino lo que buscaría es llevar adelante procesos de concertación. Por eso se crea el Consejo Federal de Educación, que aún funciona. Hay muchas
la mayoría de las resoluciones respecto a educación salen firmadas con CFE, Consejo Federal de Educación, donde se juntan los ministros de educación de todas las provincias, más el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y allí se toman decisiones, bien, que salen con fuerza de ley, bien también. O sea, o resoluciones que son muy importantes. Los diseños curriculares no son aprobados solamente por el Ministerio de Educación, sino son previamente aprobados por los consejos federales de educación, en sus aspectos comunes, y después cada provincia. Entonces, bueno, políticas comunes de concertación. Entonces, un Estado que decide descentralizar la educación para dar mayor participación a las provincias, tendría que jugar este rol y desarrollar esta capacidad. Bien, estos son los puntos 3 y 4 del texto de Filmus. Léanlo, después están los espacios para las dudas y demás. Y a partir de la página 23, Filmus va a agregar un elemento que está detrás de un concepto que está detrás de todo proceso de descentralización, y es un concepto muy importante, que es el de autonomía. Bien, y aquí con el concepto de autonomía, lo que nosotros vamos a descubrir es que Filmus nos está invitando a darnos cuenta que los procesos de descentralización lo que en el fondo terminan generando es una nueva mirada sobre qué rol deben jugar las escuelas, las instituciones particularmente, porque la descentralización del Estado, ¿no?, hacia las provincias toman un nuevo rol, o sea, ahora, a su vez, descentralizan hacia las regiones de cada provincia, ¿no? Entonces, las escuelas tienen mayor autonomía. O sea, ¿en qué consiste esa autonomía en un sistema descentralizado? Bueno, no es hacer lo que cada uno quiere, va a decir Filmus, sino que es la independencia en la autorregulación. O sea, cómo nosotros, como una institución, con las directivas que posee, va a buscar ser lo más eficiente posible para llevar adelante en el contexto que se encuentra, en el territorio que se encuentra, las políticas educativas que considere principales. Entonces, hay políticas nacionales y provinciales respecto de los institutos docentes, de las escuelas de nivel inicial, primario y secundario, hay políticas nacionales, hay políticas provinciales, y cada una de las instituciones tiene que ver con cómo nosotros hacer una jerarquización de esas políticas, hacer un estudio del territorio, ver dónde se pone más acento, cómo se llevan a cabo. Entonces, lo que tiene que asegurarse es que a nivel burocrático algunas cuestiones fluyan más rápidamente, pero que en algunas tomas de decisiones puedan tener más fuerza la institución, porque el ministro de Educación ni de la provincia, a veces ni los supervisores, pero supongamos, el ministro de Educación no conoce la realidad de cada colegio. Entonces, que un ministro diga, vamos a hacer esto, es imposible que sea de igual modo en todas las instituciones. Por lo tanto, tendría que crecer, dice Filmus, la autonomía de las instituciones. Lean con atención ese elemento de la autonomía de las instituciones, porque es interesante, es importante. Nosotros en este momento histórico, bueno, hay de todo, ¿bien? Hay de todo, muchas veces depende de los equipos directivos, ¿no?, cómo están constituidos, cómo trabajan. Por eso cuando hablábamos de la carrera docente, de quienes llegan a los diferentes roles, bueno, ahí hay mucho en juego, ¿no? Porque a veces ahí llega gente con mucho puntaje que no tiene en la cabeza esto de la autonomía de la institución, sino que se queda esperando que le digan, ¿no? Cumple con algunas cuestiones de papeleos, lo que dice mantener el colegio ordenado, pero no hay una sola política educativa hacia adentro de la institución que genere transformaciones. Y bueno, y eso tendría que surgir en la propia institución. Y el último elemento que tenemos, el apartado 5 del texto de Filmus, que es la tercera gran idea que presenta, es los roles de los actores sociales y educativos que tienen que aparecer ante estos procesos de descentralización. A ver, lo que va a decir Filmus siempre no va a ser un juicio. Ustedes lo pueden leer en la página, porque a veces uno, como asociamos en Argentina, o se asocia la descentralización con el gobierno menemista, se entiende que, claro, descentralizar es de garca, de gobierno que no le interesa la educación. Capaz que en ese momento sí pasó eso,
Pero lo que hay que entender es que la descentralización en sí misma no es buena ni mala, es solo una política educativa. Bien, es solo una política. Eso hay que entenderlo. Ahora estoy buscando en el texto donde dice, ahí se cita, hay una cita que... Esto es muy importante entenderlo, porque en sí misma es una política que es hasta muy válida. O sea, imagínense un sistema educativo centralizado como el que teníamos hasta la década del 90 y, digamos, en lo pedagógico, en lo democrático participativo, en casi todos los elementos, en todas las lógicas, era como mucho más rico lo de actual. Ahora, el tema es por qué lo hacemos. Entonces, a veces cuando se hace esa lógica economicista es solamente lo que prepondera y no se hace con un desarrollo de una capacidad de compensación, y estamos dejando abandonadas a las provincias la buena de Dios. Y entonces ahí la educación no va a mejorar en calidad y nada por el estilo. En la página 18 hay una cita de Casasus que pone Filmus que dice la descentralización. Yo les digo estas páginas y ustedes tienen otras páginas. Mentira. Porque yo, a no ser que lean desde el link que les mandé del cuadernillo de Google Drive, pero si leen la noticia que les mandé el texto como si fuese de revista, no. Bueno, igual van a encontrar cuando lo lean todo. Hay una frase de Casasus, después de que habla de las cuatro lógicas, Filmus, dice: la descentralización no es un fin en sí mismo. O sea, no se hace por sí misma. Vamos a descentralizar porque está bueno descentralizar. No es un fin en sí mismo. Es una política para lograr ciertos fines. O sea, la descentralización es un medio. Es una política. Con la descentralización queremos lograr esto. En sí ella no es buena o mala, no es progresista o conservadora, ello depende de si contribuye o no a resolver los problemas que hacen pensar que esta medida puede resolver. Entonces, nada, si nosotros, por eso está bueno, nosotros después cuando tengamos nuestro parcial o nuestro foro vamos a analizar qué podemos entender de las medidas políticas de descentralización de Argentina con lo que vayamos leyendo, si entendemos que fue una buena medida o mala, si se hizo con el fin que tenía, ¿no? La descentralización se convirtió en un medio válido o no. Bueno, eso podemos analizar y podemos evaluarlo juntos. Y finalmente yo decía que el texto de Filmus presenta los actores sociales y educativos, y aquí lo que dice es, bueno, que si nosotros queremos llevar adelante una medida de descentralización como se está describiendo y que sea realmente una política válida y eficiente y demás, lo que va a decir Filmus es que para ello va a ser necesario que jueguen diferentes actores un rol importante. Entre ellos va a hablar la política, ya política gubernamental, los gobiernos. ¿No? Los gobiernos no pueden, a cambio de gobierno, a cambio de políticas educativas. Si no, tenemos que lograr procesos más extensos. Esto ya lo habíamos visto con Tedesco, ¿no? La urgencia del largo plazo, decía Tedesco. Y por otro lado, también allí todo entra también la cuestión sindical, cómo desde los sindicatos se favorecen el mantenimiento y la defensa de ciertas políticas, etcétera, etcétera. Y después va a hablar de otros dos actores muy importantes. El actor más importante que va a nombrar Filmus en un momento va a decir que es el de los docentes, ¿no? Él va a decir que no hay política posible para llevarse para que se lleve a cabo si no hay un real proceso de autonomía de las escuelas y de presencia de los docentes, ¿no? O sea, esto es muy importante. Filmus está haciendo hincapié en que es necesaria, sí o sí, el rol que se les invita a llevar adelante a los docentes en todos estos procesos de política educativa. Y esto es vitalísimo. Y nosotros como docentes y ustedes como próximos a la docencia, como docentes en formación, tienen que entender que todas las políticas educativas que se puedan llevar adelante toman real dimensión y realmente son transformadoras cuando los docentes se apropian de ellas porque están convencidos de que pueden ser válidas. Cuando nosotros veíamos en el anterior, y ustedes están haciendo el parcial en este momento, algunos ya lo entregaron, veíamos que hay diferentes instancias de formación y la formación tiene que ser vinculada a la práctica para yo poder ponerme al día, para poder estar
atento a las realidades de los estudiantes y demás, y de esa manera resignifico mi función, si nosotros no somos realmente los que nos formamos, bueno, entonces no tiene sentido. Si el plan de formación situada o de formación permanente que el Estado Nacional lleva adelante, los docentes no realmente se interesan por él, buscan profundizarlo y trabajar desde él, obviamente no tiene sentido. Si nos entregan la netbook en el plan curricular de igualdad a los docentes, y los docentes la usamos para escribir en Word nomás, y no aprendemos todos los elementos que tiene las netbooks para poder trabajar en el aula, no tiene sentido esa política educativa. Entonces, no son los únicos responsables los docentes, pero son actores principales en estos elementos. Entonces, a pesar de que para ello también tenemos que pensar en las condiciones laborales, salariales y un montón de otras cuestiones, siempre no podemos ponernos en el lugar de víctimas. Somos actores protagónicos de lo que pasa en el sistema educativo. Bueno, listo, pues ya son 40 minutos, no me van ni yo hablando tanto. A leer Filmus, cualquier cosa en los foros, preguntas, inconvenientes, estamos en contacto. Buena lectura.